Uno de los soportes más importantes de la Ilustración fue su tremenda confianza en la idea del progreso humano. La historia de la idea del progreso es compleja y el significado del concepto producto de muchos debates. Comenzaré por decir que la idea del progreso envuelve una visión particular de la historia. Se trata de una visión lineal de la misma. En la antigüedad predominaban las visiones cíclicas de la historia, aunque hay evidencia de que también existía ya una visión del progreso. Pero fue en el siglo XVIII que la idea del progreso ganó una gran popularidad, particularmente entre los pensadores ilustrados, como Voltaire, Turgot, Herder, Kant, entre otros. Y estos pensadores, podría decirse, estaban obsesionados con la idea del progreso. Como dije antes, la idea ilustrada del progreso envuelve una visión particular de la historia, una que ya Mario Cancel ha discutido. He aquí un resumen de su propuesta. Los pensadores ilustrados defendían el principio de que la historia estaba organizada, igual que los providencialistas. Lo que se revisa es el artefacto que le ofrece estructura. Ya no era Dios quien la organizaba o la estructuraba. Ahora la historia es estructurada por las leyes naturales. De hecho, de la Ilustración se heredó el principio de que la historia es un proceso racional y legislado, es decir, sujeto a las leyes naturales independientes de la acción humana. Las leyes naturales, no la providencia, estructuraba la historia. Se trata de dos premisas interdependientes que hacen viable su comprensión. La racionalidad de la condición humana conduce a la aceptación de que las leyes naturales son inteligibles o comprensibles. La aceptación de la capacidad para determinar las leyes naturales cambia la relación del ser humano con el mundo. De la Ilustración también se heredó el principio de que la historia es evolución. Los conceptos de evolución y progreso terminaron equiparándose. La evolución es evolutio o cambio de forma. El progreso es progressus o ir hacia adelante. La imagen de que en la historia todo cambia de forma y que la misma conduce hacia algún lugar o meta se generalizó en el siglo XVIII. De la Ilustración se heredó también la primicia de que la historia tiene una meta. La meta ya no era la salvación, sino la libertad, una manera profana de aplicar la promesa cristiana. La meta es humana y fue redefinida por la revolución política y económica del siglo XVIII. Ahora se trataba de la felicidad, la igualdad, la libertad, el derecho a la propiedad privada y la prosperidad. Desde esa perspectiva, el progreso puede definirse como la idea de que la humanidad ha avanzado de acuerdo a las leyes naturales y de forma lenta y gradual de una condición de atraso, ignorancia e inseguridad de la barbarie a niveles crecientes de civilización y desarrollo. Un avance cuya finalidad es la felicidad, la igualdad, la libertad, el derecho a la propiedad privada y la prosperidad. Se esperaba además que ese avance fuese continuo. El progreso, en un lenguaje menos ilustrado, puede definirse entonces como la idea de que la humanidad ha avanzado de forma lenta, gradual y continua, de una condición de rezago cultural, ignorancia e inseguridad a niveles crecientes de civilización y desarrollo. Y se espera que ese progreso sea continuo, de forma indefinida. Esta definición envuelve varios componentes o presuposiciones, los cuales les voy a mencionar en adelante. Primero, esa definición de progreso está fundamentada en la idea de un tiempo irreversible que fluye de forma lineal del pasado al presente y al futuro. El progreso es entonces o la diferencia entre el pasado y el presente, o entre el presente y el pasado, o la suma del presente y el futuro. Segundo, envuelve la noción de un movimiento direccional en la que las etapas, fases o épocas no se repiten. Tercero, encierra la idea de un proceso acumulativo que procede en una de tres formas: gradualmente, y esta era la visión favorita de los ilustrados, de paso a paso o de forma revolucionaria. Cuarto, incluye la distinción en etapas o fases de la historia, como por ejemplo el paso de la barbarie a la semibarbarie y de la semibarbarie a la semicivilización y de ahí a la civilización. Quinto, enfatiza las causas endógenas o inmanentes del progreso, como si el progreso fuese automático o se incitara a sí mismo. Aquí es importante que recuerden el concepto de las leyes naturales de la historia. Sexto, envuelve la idea de que el proceso histórico que lleva al progreso es inevitable, necesario y natural. No podemos detenerlo. Y séptimo, o finalmente, encierra una idea de avance y mejoramiento. Cada etapa o fase es mejor que la anterior.